Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, quiero saber si me escuchan bien, que escriban ahí en el chat, a ver si se escucha, desde dónde se conectan. Hola Paulina de Chile. Bueno, sí se escucha, bueno, ahí me pone que sí. Bárbaro, espectacular. Bien, bueno, veo gente de Argentina, de Chile, de Paraguay, de Uruguay. Bueno, de muchos lugares, ¿no? De varios lugares también digamos, básicamente de toda la región. Bueno, eh, bienvenidos otra vez. Para los que están por primera vez, me presento. Mi nombre es Lucas Batilana, soy médico, soy cardiólogo y la idea de estas charlas es hacer un sistema de educación para la gente para que pueda cambiar los hábitos, ¿no? Y para tener resultados con respecto a la salud y al bienestar para toda la vida y ver un poquito más, ¿no? Y para toda la familia también. Hoy el tema que nos toca es el tema de salud digestiva, que es un tema que está, digamos, bastante de moda. Una, porque mucha gente tiene problemas digestivos. Y lo otro, porque está muy de moda, y no sé si la palabra es de moda, el tema de el microbioma o la microbiota o la flora intestinal, los probióticos y todo eso. Entonces, vamos a hablar un poquito de todo eso. Si es real que, como, bueno, como cualquier otro sistema, ¿no? Como el sistema respiratorio, cardiovascular, como otras cosas, el sistema digestivo es sumamente importante, pero si hablamos de nutrición, tienen que entender que todo ingresa desde el aparato digestivo. Así que hoy vamos a explicar un poco qué es el aparato digestivo y después vamos a hablar también un poquito de qué son los probióticos, los prebióticos, qué es el microbioma, para poder mejorar todo esto que es al final la salud digestiva. Esperen que no me pasa. Ahí está. Entonces, primero veamos un poquito de la función del aparato digestivo. El aparato digestivo o el sistema digestivo es algo mucho más complejo de lo que la gente cree. No es un tubo por donde pasa la comida, absorbemos nutrientes y eliminamos desechos. Tiene una conexión muy importante con el sistema nervioso, con el sistema inmunológico, con un montón de cosas. Entonces no es solamente el tema de la digestión, pero por supuesto que la absorción de nutrientes. Casi todos los nutrientes se absorben a través del intestino principalmente, en el aparato digestivo. Eliminación de toxinas. Cuando hablamos de sistema digestivo es porque está involucrado el hígado, el páncreas, otras cosas más que actúan a nivel de todo lo que es la digestión. Entonces, eliminación de toxinas es muy importante también el aparato digestivo. Genera hormonas y sustancias, tanto hormonas que son para la digestión, para el metabolismo, ¿no? Como lo que decíamos antes, hay muchas sustancias que repercuten a nivel del sistema nervioso. Defensa contra microorganismos y otras cosas más, pero la mayor parte de nuestro sistema inmunológico, que está distribuido en todo el cuerpo, en los ganglios, en la piel, en varios lugares, la mayor parte está en el aparato digestivo. Función del sistema nervioso, como les dije antes, muchos lo llaman el segundo cerebro, y función inmunológica. Miren la conexión que tiene el aparato digestivo con el cerebro, que cuando uno está nervioso, a veces se le cierra totalmente el estómago, lo que nosotros llamamos se cierra el estómago, ¿no? No puede comer nada porque no puede digerir los alimentos, o a veces empieza todo lo contrario, con muchos ruidos en el estómago. Esa es por la conexión estrecha que hay entre el aparato digestivo y el cerebro, ¿no? Y el sistema nervioso. Entonces, no es solamente, como dijimos antes, un tubo que pasa la comida, absorbemos lo que necesitamos y eliminamos lo que no necesitamos. Tiene una conexión con todo el cuerpo y es sumamente importante mantenerlo saludable. Y este ejemplo que les voy a mostrar ahora es para que entiendan lo importante de tener un aparato digestivo saludable. Todo lo que nosotros hacemos es
para que nuestra célula funcione correctamente. Para que la célula funcione correctamente, necesita generar energía. Y esa energía viene del oxígeno, por eso respiramos permanentemente, del agua, por eso necesitamos hidratarnos permanentemente, y de los alimentos. Entonces, la célula genera energía con oxígeno, con líquidos o con agua, y con nutrientes. Y hay dos aparatos principales que van a actuar ahí. Vamos a hacer el ejemplo del oxígeno, ¿no? ¿Cuándo uno puede tener o más requerimiento de oxígeno o que falte oxígeno para tu célula y que no genere energía? Sin falta de oxígeno, la célula no genera energía y no funciona bien. Si faltan nutrientes, pasa lo mismo. ¿Cuándo puede faltar oxígeno? Por ejemplo, en la altura. Si uno se va a la altura, hay menos presión de oxígeno, falta oxígeno, te sentís cansado, con dolor de cabeza, porque no llega oxígeno suficiente a la célula, no puedes generar energía. Puede ser que no estés en la altura, pero que estés haciendo una actividad física intensa, y esa actividad física intensa te va a pedir mucho más oxígeno. ¿Por qué? Porque necesito generar mucho más energía. Y lo otro es que no funcione correctamente el pulmón. No estoy en la altura, no estoy haciendo actividad física, puedo estar en reposo, puedo estar tranquilo, pero mi pulmón no logra absorber la cantidad de oxígeno que mi cuerpo necesita. ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, con el aparato digestivo pasa exactamente lo mismo. No es el estómago, es todo el aparato digestivo. Pero ¿qué puede pasar? La primera puede pasar que los alimentos de hoy, por ejemplo, alimentos saludables como los vegetales, no tengan la cantidad de nutrientes que tenían antes. Como pasa en la altura, uno va y no está la misma cantidad de oxígeno. Bueno, hoy con los alimentos, por todo este tema de las cosechas a tiempo récord y todo lo demás, no tiene la misma cantidad de nutrientes que tenía antes. Por otro lado, elegimos mucho menos de esos alimentos y comemos alimentos con menos nutrientes, que son los alimentos procesados. Lo otro es cuando uno hace actividad física. Porque cuando uno hace actividad física, ¿por qué tiene más apetito? Porque gastó más energía y el cuerpo te va a pedir que repongas más energía. Así como repusiste el oxígeno, porque generalmente cuando haces ejercicio respirás más rápido, el cuerpo te va a pedir después que repongas más cantidad de nutrientes porque necesitó generar más energía y gastó más nutrientes. Y lo otro es que le estemos dando alimentos que alteren tu sistema digestivo. No solamente comida chatarra, sino que tu aparato digestivo no funcione correctamente. Entonces, ¿de qué se encarga el aparato digestivo? Dijimos que tenía varias funciones, pero entre ellas el tema de la digestión. La digestión comienza en la boca, comienza antes de llevarte el alimento a la boca, la digestión ya empezó. El cuerpo ya empezó a liberar diferentes enzimas, diferentes sustancias, antes de llevarte el alimento a la boca. Ya uno empieza a tener más saliva, como a veces vemos a los perros, ¿no? Estás comiendo, tenés el perro al lado y ves que se babosea. Bueno, a nosotros no se nos cae la baba de esa manera, pero la realidad es que a veces no nos damos cuenta, pero ya empezó a funcionar todo el aparato digestivo antes de llevarte el alimento a la boca. En la boca, con el tema de la masticación, la saliva empieza a formar eso para poder tragarlo bien. En el esófago, que es esto que ustedes ven acá, básicamente está el pasaje del alimento, hasta llegar al estómago, en donde comienza la digestión, donde es un ácido, es un pH muy ácido, que sirve también para matar bacterias, por ejemplo, pero ahí es donde empieza todo el tema de la digestión, no de la absorción de los nutrientes. Y la absorción de los nutrientes pasa principalmente en el intestino delgado. En el intestino grueso básicamente se absorbe más que nada agua, líquido, y después eliminamos desechos. Y en toda esa digestión, por supuesto que trabaja también el hígado, el páncreas y la vesícula. Todo eso es el sistema digestivo. ¿Cómo se absorben los nutrientes? ¿Sí? ¿Por dónde se absorben los nutrientes? El intestino es tal vez el órgano más largo que nosotros tenemos. ¿Sí? El intestino mide 7 metros, ¿sí? Pues si uno lo estira mide 7 metros. ¿Qué es esto que está acá? El intestino delgado, y esto que ustedes ven acá es el intestino grueso. Y esto es lo mismo. Hagan de cuenta que nosotros el intestino queremos ver cómo es por dentro, y es esto que ustedes ven acá. Y van a ver que tiene esto que son como vellosidades, como pelitos que están acá, así,
para tener más superficie para poder absorber los alimentos, para poder absorber los nutrientes. Y van a ver que por fuera hay arterias y hay venas. ¿Para qué? Para que se absorban los nutrientes y a través de la sangre se distribuye a todas las células del cuerpo. Va para todas las células del cuerpo. Ahora, esto que ustedes ven acá, que les dije recién, acá están las células. ¿Ven que acá hay un cuadradito? ¿Sí? No sé si se ve, hay un cuadradito. Entonces, si nosotros queremos ver eso todavía más grande, vamos a ver esto, que son las células. Esto que ven acá es esto. Miren, esta capa que está acá, por acá entran los nutrientes y después van a ir a la sangre. Bueno, es esa capa. Por acá, por donde está la flecha, por acá vienen los alimentos. Junto con los alimentos, por supuesto que vienen bacterias, virus y otras cosas más, que hasta les diría que, aunque no sean buenas, son saludables, porque es importante para generar nuestra flora, para fortalecer el sistema inmunológico. Todo entra por acá, ¿sí? Todo entra por acá. Y esta es la barrera de células que separa la parte donde están todos los alimentos, ¿sí? Que nosotros deglutimos, para mandarlos después para el lado digamos, para la parte interna del cuerpo, para que a través de la sangre se distribuya a todo el cuerpo. Es muy importante que cada célula de estas, que ustedes ven acá, estén bien selladas, que es esto que está acá, bien selladas, y que el alimento pase a través de las células, y no que pase a través de esto que ven acá, que es esta permeabilidad aumentada. Quiere decir, como que las células no están bien selladas, entonces queda un espacio, y en lugar de pasar a través de la célula, y que la célula pueda controlar todo, pasa a través de eso, que ustedes ven ahí. Y eso hoy es muy frecuente de ver, después lo vamos a ver un poco más, y tiene que ver con la alimentación que hoy tenemos. Pero así como pasan alimentos, pueden pasar algunas bacterias, algunos, a ver, antígenos, pero no quiero complicarlos con las palabras, ¿no? Antígenos de la dieta, que a veces reaccionamos de una manera no muy saludable, digamos. Y debajo de estas capas de células tenemos otras células, que son las células del sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque el primer contacto que vamos a tener con lo que viene de afuera, con bacterias, virus, alimentos o lo que sea, ¿sí? Va a pasar en el aparato digestivo. Entonces, una vez que se absorba, va a entrar en contacto con el sistema inmunológico para que ese sistema inmunológico reconozca si es algo bueno para nosotros o reaccione con lo que nosotros llamamos inflamación. Parece una charla media complicada, quédense tranquilos, después se va a poder entender un poquito más. Esas vellosidades, si uno lo ve en el microscopio, es eso, son como si fuesen pelitos que por ahí se absorbe todos los nutrientes y esas vellosidades tienen que estar saludables, ¿sí? Y esto es lo mismo que yo les mostraba antes. Este es el mismo dibujo que les mostré de las células. Estas son las células, van a ver que las células es como están todas bien pegadas, como diciendo, chicos, vamos a juntarnos, a mí me gusta el fútbol, ¿no? Y es como decir, armemos la barrera y pongámonos bien juntitos para que no pase la pelota por ahí. Bueno, esto es lo mismo. Las células están bien juntas para que no pasen toxinas, microorganismos, antígenos y otras cosas que pasan directamente por acá en lugar de pasar por la célula y que puedan estar más controlados. ¿Bien? Entonces, cuando esta permeabilidad, intestino permeable, cuando esto está aumentada, esta permeabilidad, va a ir directamente acá, va a ir a la sangre y va a generar una reacción inflamatoria. El 70% del sistema inmunológico que nosotros tenemos, el sistema que nos defiende contra un montón de cosas, está en el aparato digestivo. ¿Y por qué? Por lo que les decía antes. Porque es digamos, uno de los primeros contactos que nosotros tenemos con el medio externo. La piel nos protege, sí, pero la piel es bastante impermeable, entonces no muchas cosas se van a absorber a través de la piel, pero están en contacto con el medio externo. Los pulmones están en contacto con el medio externo cuando respiran, y el otro que está en contacto con el medio externo es el aparato digestivo, con la diferencia que por el aparato digestivo entra de todo. Hay un montón de alimentos que no sabemos qué virus, bacterias, que hay millones y que entran millones, ¿sí? Pues es parte de lo normal, pero por supuesto necesitamos un sistema inmunológico, ¿sí? Que reaccione contra eso, ¿no? Que responda contra eso.
Este intestino permeable lo que hace es que pasen muchos más bacterias, microorganismos, antígenos y genera una reacción inflamatoria como lo que ven acá. ¿Está bien? Y esto lo saqué de uno de los libros del doctor David Hibbert, que se llama Inmunonutrición, o sea, la relación entre la inmunidad y la alimentación. Y dice, la inflamación crónica que muchas personas padecen podría ser el resultado de la obesidad y un sistema inmune hiperactivo, secundario a la respuesta generada en los intestinos a los alimentos. Pasemos a traducir todo eso que les acabo de leer. La mayor parte de las enfermedades que hoy tenemos nosotros, el infarto, el accidente cerebrovascular, que en realidad son enfermedades de las arterias, el cáncer, la enfermedad de Alzheimer, las artritis, las enfermedades autoinmunes, casi todo eso tiene un componente inflamatorio. El que genera esa respuesta inflamatoria es el sistema inmunológico. Si esa respuesta inflamatoria dura unos días, como puede pasar en una gripe, como puede pasar en un golpe, en un traumatismo, como puede pasar en una infección, por ejemplo de la muela, si dura unos días no pasa nada, repara. Cuando esa respuesta inflamatoria es permanente, porque lo que genera la inflamación sigue estando, esa inflamación crónica a largo plazo genera la lesión de las arterias que generan el infarto, el cáncer, la enfermedad de Alzheimer, la artritis y otras cosas más. ¿Se entiende lo que les quiero decir? El sistema inmunológico va a reaccionar contra lo que venga de cualquier lado. Pero si es un golpe, una infección o algo, hace una reacción inflamatoria aguda para reparar eso. Y después es como que vuelve a la normalidad. ¿Por qué? Porque ya destruyó la bacteria que teníamos, o ya reparó el traumatismo que ya pasó, un traumatismo, o ya destruyó el virus que nos generó un cuadro gripal. Ahora, ¿qué pasa si esa inflamación permanece crónicamente en el tiempo? Como por ejemplo con el cigarrillo. Cuando uno fuma, les aseguro que no siente esa reacción inflamatoria. Los primeros días que uno puede fumar, yo creo que debo haber hecho una pitada en mi vida cuando era chiquito y te genera esa tos, ¿no? Pero nunca en mi vida pité un cigarrillo. Pero la gente que fuma, uno no ve que está fumando y como que te das cuenta que en ese momento que fuma le genera algo. O sea, no se nota, pero cada cigarrillo genera una respuesta inflamatoria. Pero como el fumador es crónico, esa respuesta inflamatoria, si la tiene hace 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, no siente nada hasta el día que desarrolló un cáncer de pulmón o una enfisema pulmonar. ¿Y qué tiene que ver con todo lo que estoy hablando? Exactamente lo mismo. Cuando vos comes alimentos ultraprocesados, altos en calorías, bajos en nutrientes, genera una inflamación crónica leve que uno no se da cuenta, pero esa inflamación crónica y leve que uno tiene en el organismo genera las enfermedades que dice ahí. ¿Se entiende? Entonces, esa respuesta inflamatoria crónica que nosotros tenemos, generalmente secundaria a la mala alimentación que hoy tenemos y que es en forma crónica. Siento que estoy dando una charla demasiado complicada. Después, si hay preguntas, espero que se entienda. Ahora vamos a hablar un poquitito, qué es el microbioma, ¿no? El microbioma es todo el conjunto de bacterias que nosotros tenemos en el cuerpo. Que tenemos bacterias, tenemos 10 veces más bacterias y virus que células en nuestro cuerpo. Esas bacterias tienen funciones en nuestro cuerpo, son indispensables, las necesitamos, son beneficiosas, como hay otras bacterias malas, pero son beneficiosas. Tenemos en la piel, tenemos en la boca, tenemos en el aparato digestivo, tenemos en varios lugares ese tipo de bacterias. La mayor parte de esas bacterias están en el aparato digestivo y principalmente están en el colon. Cuando uno habla de microbioma, habla de todas esas bacterias. Cuando habla de microbiota, habla de poblaciones. Por ejemplo, la microbiota, ¿sí?, de bacterias que están en el aparato digestivo. Y es lo que uno ya conocía como la flora intestinal. Y tienen funciones muy importantes esas bacterias. Y ahora vamos a entender un poquito qué son los probióticos, los prebióticos y los postbióticos que tal vez algunos no escucharon. Los probióticos son esas bacterias que están en los alimentos, que nos aportan los alimentos. Alimentos probióticos son alimentos que te aportan
¿sí? Por ejemplo, bacterias. El kéfir, el chucrut, yogures, alimentos que dejás fermentar, ¿sí? Que pueden ser carnes, pueden ser vegetales, que dejás fermentar, que generan bacterias, que generalmente les da la mayor parte de las veces le da un sabor feo, por ejemplo la leche cuando se pone agria, y muchas veces esas bacterias son beneficiosas para nosotros. Esos son los probióticos. ¿Qué son los prebióticos? Los prebióticos son los alimentos para esas bacterias. Generalmente están en los vegetales, generalmente están en la fibra, y son, esperen que saco, generalmente está en la fibra que nosotros no digerimos, pero que las bacterias nos ayudan a digerir, y las bacterias, esas bacterias saludables se alimentan de esos prebióticos. Entonces, los prebióticos son tan importantes como los probióticos. ¿Son importantes los probióticos? Sí, son muy importantes, pero tampoco tanto como hoy se está hablando, ¿no? Si hoy como que todo el mundo soluciona todo con los probióticos y como que todo el mundo tiene enfermedad celíaca, intolerancia al gluten, y como se está exagerando un montón y no es tan así como la gente cree. Tanto como con los probióticos como la intolerancia al gluten, ¿no? Y a otras cosas más. Hoy hay mucho autodiagnóstico, ¿sí? Y eso nos lleva a veces a no comer un montón de alimentos que tal vez sí necesitamos. Y los posbióticos son sustancias generadas por esos probióticos. Esas bacterias generan sustancias, ¿sí? Que son muy importantes para diferentes funciones. Una de las funciones principales de esas bacterias es que si tenemos mucho de esas bacterias, cuando entran las bacterias que no son buenas para nosotros, compiten. Y si nosotros tenemos una buena flora, compite y destruye las bacterias que no son buenas. Otra que libera sustancias que generan bienestar, a veces a nivel del sistema nervioso central. Gran parte de esa serotonina que muchas veces se escuchan y otras cosas más se generan gracias a esas bacterias saludables que nosotros tenemos. Y es muy importante que entiendan algo, y hoy estamos viendo una situación particular. Esas bacterias se construyen desde el nacimiento y se encuentran en la tierra. Uno cuando va a nacer está totalmente estéril de esas bacterias, ¿sí? Totalmente estéril de esas bacterias, y empieza a incorporar la mayor parte de esas bacterias saludables en el canal del parto. Por eso también se vio que la gente que nace por cesárea generalmente tiene mucho más probabilidad de tener alergias, de tener asma, de tener infecciones, porque aunque no lo crean, eso se empieza a construir ya en el canal del parto, ¿no? Leí un libro hace un tiempo que había un hombre que hablaba de esto y contó una vez que se fue a Brasil y fue a ver todo esto y se metió en la selva de Brasil, y un día escuchó ruidos en la selva. Y él estaba en la casa, pero estaba ahí la selva ahí nomás, y empezó a escuchar ruidos y fue a ver qué pasaba, y dice que era una chica de 16 años que estaba dando a luz sola, en cuclillas. El bebé cayó en la tierra, lo limpió con una hoja, cortó el cordón umbilical con una piedra y se fue con el bebé en brazos, ¿no? Y uno dice, qué locura. Claro, la realidad es que tiene mucho más riesgo de complicar esos partos que lo que tenemos hoy, ¿no? Pero, a ver, la flora intestinal o el microbioma que construyen es totalmente diferente. Tengo un amigo también que es médico, muchos lo conocen. Cuando tuvo su primer hijo, lo fui a ver al hospital, y cuando entré, todos se quieren lavar las manos, nadie se anima a agarrar al bebé porque si no, no va a querer. Y él todo lo pasen, no se laven las manos, agarrarlo, 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 porque él sabía que estaba construyendo, ¿no? Esa flora intestinal que es tan importante. Después creo que hay una foto sobre eso y que les quiero hablar un poco de eso. ¿Qué, en qué afecta nuestro microbioma o microbiota, todas estas bacterias que nosotros decimos? En el estado de ánimo y el pensamiento. Les dije, liberaba sustancias, ¿sí? Que generan bienestar, que actúan a nivel del sistema nervioso central, en el deseo sexual, a nivel del metabolismo. Muchos hablan de un microbioma, ¿sí? Obesogénico, que podría favorecer a tener más sobrepeso, fatiga crónica, problemas de memoria, si somos delgados o gordos, que es lo que les dije antes, energéticos o letárgicos, ¿no? O sea,
tiene muchas funciones, todas. Piensen que tenemos 10 veces más virus y bacterias que células en nuestro cuerpo y están vivas, o sea, alguna función tienen. Si desarrollamos o no alergias, asma, trastorno de conducta, cáncer, diabetes, demencia, o sea, tiene mucho que ver, porque aparte actúa a nivel de la inflamación. 3 componentes que dañan la flora intestinal, ¿sí? O el microbiota. Exposición a sustancias que matan o alteran las colonias bacterianas. El exceso de azúcares refinados. El gluten no para todos, pero sí para algunos, y químicos que están en los alimentos. El agua de red, cloro. ¿Por qué le ponen cloro al agua? Para destruir bacterias, ¿no? Bueno, lo mismo pasa, por eso yo uso agua de filtro. Yo tengo un filtro y utilizo el agua de filtro. Y medicamentos, varios medicamentos, principalmente los antibióticos. Por eso la gente que ingiere, que toma antibióticos por algo, empieza muchas veces con diarrea y un montón de cosas más porque destruye la flora intestinal. Lo otro es la falta de nutrientes que alimentan a esa tribu de bacterias. ¿Qué dijimos que eran los nutrientes? Los prebióticos. ¿Qué son los prebióticos? Son los alimentos, ¿sí?, que se encuentran generalmente en los vegetales y principalmente en la fibra. Fibra, vitaminas y minerales, que sirven como alimento para esas bacterias. Y después el estrés, es lo que les decía antes. Hay una relación muy estrecha entre el estrés, ¿sí?, por ejemplo el cortisol y otras cosas más, y la salud digestiva. Pero muy estrecha. Cuando uno está nervioso, tiene problemas digestivos. O no tiene apetitos, o tiene diarrea, o, siempre tiene alguna respuesta a nivel digestivo. 5 claves para tener un microbioma saludable. Alimentos ricos en probióticos, ya hablé de algunos antes. Bajar los carbohidratos y aumentar las grasas de alta calidad. Y las grasas de alta calidad y que trabajan a nivel de la inflamación son principalmente los omega 3. Las grasas omega 3 que nosotros tenemos en el Herbalife Life. Buen vino, café, chocolate, ¿sí?, porque tiene lo que llaman flavonoides, tienen antioxidantes y son saludables. Todos esos hay que tomarlos con moderación, menos el té. Pero por supuesto que el vino hay que tomarlo con moderación porque vas a terminar peor por el vino que tomas que los beneficios que te puede traer. Y acá hay muchas cosas que influyen, que es la calidad del vino, la calidad del café, la calidad del chocolate. Yo diría que más que el chocolate deberíamos hablar del cacao, ¿no? Más que del chocolate. Entonces con moderación, pero el té se puede tomar en la cantidad que uno quiera. Alimentos ricos en prebióticos, la fibra dietética, y beber agua de filtro. Los probióticos ayudan a mantener la integridad del revestimiento intestinal. ¿Se acuerdan que hablamos del aumento de la permeabilidad? Y que se abría y pasaban antígenos y pasaban bacterias y eso genera una respuesta inflamatoria. Bueno, ayuda a mantener eso permeable. Equilibra el pH del cuerpo, sirve como antibióticos porque compiten contra otras bacterias, antivirales y antimicóticos. Por ejemplo, cuando uno toma antibióticos y destruye la flora intestinal, muchas veces se sobreinfecta con otra bacteria, porque como nosotros no tenemos esas bacterias buenas, ¿sí?, terminamos infectándonos con otras bacterias, que si tuviésemos esas bacterias buenas, no pasaría. Entonces, sirve como antibiótico, antiviral, antimicótico, regula la inmunidad y la inflamación, ayuda al metabolismo de alimentos, a la síntesis de algunas vitaminas, libera nutrientes, favorece la absorción y mejora la función cerebral. Encontramos probióticos en yogures hechos con cultivo vivo, el kéfir, el kimchi, chucrut, frutas y verduras en escabeche. Y tienen que entender algo, que la comida es la variable más importante en nuestra salud. Uno puede hablar del estrés, de la actividad física, puedes hablar de todo y todo influye y todo es importante, pero la variable más importante que nosotros tenemos para nuestra salud es la comida. ¿Qué es lo que vos comés? Y siempre digo lo mismo, ojalá que llegue el momento que empiecen a entender que comer saludable no quiere decir bajar la cantidad de calorías, dejar de comer tal cosa, sino empezar a entender cada nutriente, para qué sirve y qué función te va a generar cada nutriente. ¿Por qué empezar a incorporar más fibra, por ejemplo, en esto que estamos hablando? ¿No? ¿Por qué incorporar ácidos grasos omega 3? ¿No? ¿Por qué incorporar vitamina D? Y entender la función de los nutrientes. Que estar bien nutrido no se trata de dejemos de comer, como piensa la mayoría, sino estar bien nutrido se trata
vamos a comer todo lo que necesitamos para estar saludable, no en cantidad, sino en calidad y en nutrientes. Y esto es un poco lo que les mostraba antes. Lo que estamos viviendo hoy realmente es terrible, es terrible. Es verdad que hay gente que se muere por el COVID, como cualquier otro virus, pero es verdad que esto es algo que, se los digo de haberlo visto, que nunca lo vi, de gente que realmente responde muy mal a esta infección y se complica y hay gente que se muere, ¿no? Es verdad. También es verdad que es muy importante mantener un sistema inmunológico fuerte y mantener un peso saludable. Pero una de las cosas que más me aterra de esto es que estamos permanentemente lavándonos las manos, aislados de la gente, o sea, todo eso que nos ayuda a fortalecer nuestro microbioma, hoy no lo podemos hacer. Porque antes, cuando los chicos se criaban en la tierra, jugaban en la tierra, terminaban con las patas sucias, con las manos sucias, con esas manos negras metidas en la boca, que a veces la gente pensaba que le hacía mal, y eso no le hace mal, porque todo eso se empieza a construir en la tierra, eso está en la tierra, mismo están los vegetales, hoy estamos lavando todo, alcohol permanentemente, destruyendo todas esas bacterias, y la verdad que por un lado, hoy lo tenemos que hacer, pero tienen que entender que no está tan bueno, ¿no? Y recuerden que la salud cerebral, como dijimos antes, comienza en los intestinos. Algunos tips para una digestión saludable. Recién hablamos más que nada de la función del aparato digestivo como sistema inmunológico, como sistema hormonal, cómo puede ayudar al sistema nervioso, pero vamos a hablar un poquito ahora de cómo mejorar la digestión, ¿no? Esa gente que dice, me siento hinchado, bueno, vamos a hablar un poquitito de cómo mejorar la digestión. Una de las cosas importantes es dejar de comer antes de ir a la cama. Nuestra comida fuerte generalmente fue la cena, donde todos nos sentamos, donde llegamos cansados, donde tenemos el placer de comer, porque comer es un placer, generalmente para muchos es un placer, y donde la comida fuerte es a la noche. Y a la noche la comida, en lugar de digerirse, a veces se descompone, y al otro día, por supuesto, nos levantamos mal, pesados, no descansamos bien, y no queremos desayunar, ¿no? Por eso la gente dice, no estoy acostumbrado a desayunar. Quédate sin cenar 2, 3, 4 días y vas a ver cómo tus hábitos cambian y tu comida más importante va a ser el desayuno, porque te vas a levantar con un hambre, va a ser como todo empieza a cambiar. Entonces, es muy importante dejar de cenar antes de irse a dormir. Por lo menos cenar 2 horas antes y lo ideal sería cenar liviano. Sé que a veces por los horarios no nos da. Disminuir frituras, comidas grasosas y dulces. ¿Sí? Todos esos excedentes se quedan en esas vellosidades que mostré antes y evitan la absorción de muchas cosas y por supuesto generan también inflamación. Bebe mucha agua, el agua es sumamente importante, por supuesto junto a la fibra que vamos a hablar después, pero es muy importante el tema del agua para la limpieza celular y la limpieza del aparato digestivo, y tenemos que consumir de 25 a 40 gramos de fibra por día. Y la fibra se encuentra principalmente en frutas, verduras y granos integrales. Todo lo que es de origen animal, lácteo, huevo, carnes, no contienen nada de fibra. No quiere decir que sea malo, porque necesitamos muchas cosas también de los productos de origen animal, pero todo lo que sea fibra está principalmente en los vegetales. Y necesitamos de 25 a 35 o a 40 gramos de fibra por día. Y lo otro importante es el tema de la relajación, que es lo que dije antes, por esa conexión que nosotros tenemos, ¿no? Entre el aparato digestivo y el sistema nervioso. Sumamente importante. Entonces, 2 palabras de estreñimiento y de enfermedad celíaca. El estreñimiento es muy frecuente. Lo normal es ir de cuerpo una o más de una vez al día. Eso es lo normal. Y la realidad es que hoy más de 7 o más de 8 personas de cada 10 tienen estreñimiento. Más las mujeres que los hombres. ¿Qué genera eso? Sí, genera una autointoxicación porque todo eso queda ahí y hace que cada vez sea más difícil. O sea, cuanto más días estás sin ir de cuerpo, más agua se absorbe en el intestino grueso y cada vez se hace más difícil. Entonces, ¿qué puede generar el estreñimiento? Poca agua, dietas bajas en fibra, harinas refinadas y la falta de
actividad física o el sedentarismo. Más que falta de actividad física, el sedentarismo. Puedes no hacer actividad física, pero ser una persona activa. Entonces, más agua, más fibra, ¿no? Menos harinas refinadas. Vamos a pasarlo. Con respecto a los productos, ¿cuáles son los productos que actúan principalmente a nivel del aparato digestivo? El aloe vera lo consumo hace más de 10 años. Yo me despierto y lo primero que hago es aloe. Un vaso de aloe es lo primero del día para mí, es para limpiar, desinflamar, para hidratarme. No es el primer vaso que hago en el día a la mañana. La verdad es que hago el aloe y a veces con un limón exprimido, pero es lo primero que hago. Después me hago el batido, ¿sí? Con batido, la proteína y le agrego la fibra. A mí me gusta agregar la fibra al batido. Hay gente que la fibra la consume aparte, que se la pone directamente al té, o sea, es una jarra grande de fibra con té, con aloe, va a gustos de cada uno, ¿no? A mí me gusta ponérsela directamente al batido porque no me gusta sentir el polvo, ¿no? Pero eso va a gusto de cada uno, de cualquier manera sirve. Y para la gente que busca control de peso o bajar un poco más el exceso de grasa, eso que se hacen, esas jarras que se hacen con agua, el concentrado de té de hierbas, la fibra y todo eso, por supuesto que ayuda, porque ayuda a saciar, ¿no? Agua, fibra, el té que ayuda con el metabolismo, te va a ayudar en todos los planes que quieras hacer, o para bajar de peso, o para bajar el porcentaje de grasa. La fibra tiene un balance de fibra soluble e insoluble, que apoya todo lo que hablamos de las bacterias saludables, porque sería un prebiótico, alimento para esas bacterias saludables. No importa si tenés problemas de constipación o no tenés problemas de constipación, porque la fibra tiene otras funciones, además de eso. No es solamente algo que lo que hace es barrer. Tiene otras funciones, como lo que dije, es un buen prebiótico. Yo nunca tuve problemas para ir al baño, pero consumo la fibra todos los días, tanto por la salud digestiva como por la salud cardiovascular y otras cosas más. Y la consumo todos los días. Y por supuesto el producto principal es el batido nutricional. En todo. Me digas lo que me digas, pero para el aparato digestivo el batido nutricional. No, pero el batido nutricional es el principal producto, ¿sí?, que nosotros tenemos, por eso se llama Fórmula 1. Proteína, vitaminas, minerales, fibra, porque lo mejor que tiene el batido es el aporte nutricional que te da de una forma simple. Pero tenés que entender algo. Cuando vos tomás 2 batidos por día o 3 batidos por día, reducís enormemente la cantidad de comida chatarra, la cantidad de comida ultraprocesada, con aumento de carbohidratos, con aumento de grasas no saludables, con poca fibra. Entonces lo que hace el batido, además de darte ese aporte nutricional, es que vos puedas empezar a disminuir todos esos excesos que generalmente no son tan saludables para nosotros. Y como hablamos antes, por todo el tema de la inflamación, ¿no?, de evitar esa inflamación crónica, tenemos el Herbalife Lime, que es ácidos grasos omega 3, que no vamos a hablar hoy porque creo que nos toca la semana que viene o la otra, o ya lo hablamos, me parece que no, ¿no? No, creo que nos falta 1 o 2 clases para hablar de todo el tema de las grasas, pero ayuda a todo lo que es el tema de la inflamación. Las grasas, sobre todo ácidos grasos omega 3, es súper saludable. No voy a leer esto, ¿no?, pero simplemente para que vean el tracto gastrointestinal como sitio principal para la protección cardiometabólica, ¿sí?, por polifenoles dietéticos, bueno, por otras cosas más. Pero fíjense cómo te hablan, que para mejorar la parte metabólica, cardíaca y todo lo demás, te hablan que el aparato digestivo es el sitio principal. Entonces no son todos aparatos separados. Cuando yo les dije, yo consumo la fibra y nunca tuve problemas para ir al baño, por algo es, ¿no? Por algo es. Y también digo que para mí el mejor producto que hay es el batido, porque a veces uno dice, no, pero voy a incorporar esto, ¿y qué más incorporo? Eso puede estar espectacular. Eso puede estar espectacular, pero fíjate estar tomando la cantidad de batido que necesitas tomar, porque la verdad es que un batido por día como desayuno, si tenés una nutrición súper saludable el resto del día, está bárbaro, pero la mayor parte de nosotros no tenemos eso.
Así que voy a dejar de compartir ahora y vamos a ir a algunas preguntas. Que para ustedes mañana es feriado, pero para mí no, porque tengo guardia. Saludos de Canadá, mirá qué bueno que se están conectando de Canadá. Ahí Jenny pone, yo estoy tomando mi batido con fibra y proteína. Yo lo tomo exactamente igual, aparte como sale más cremoso me parece más rico. Si hay preguntas, la fibra de Herbalife es una fibra que está totalmente en polvo, ¿no? Así que no, y los alimentos tienen, mismo el batido tiene fibra, no va a haber problema. A veces es más por el tema de las hojas u otras cosas, pero no por la fibra de Herbalife que viene en polvo o por el batido, eso no vas a tener problema. Paulina, ¿qué es el grano de café? En realidad el café es en grano, ¿no? Después tiene diferentes procesos. Bueno, también me mandan saludos desde España. En España son 1 de la mañana, creo, 2 casi. ¿Cuántas cápsulas de omega puedo consumir? Cuanto más consumís, más beneficios trae. Nosotros no lo tenemos eso, pero el Herbalife Line en Europa te dice, si consumís 2 por día, mejorás la vista. Si consumís 4, creo que mejorás el tema de la hipertensión. Si consumís 6, o sea, depende, cuanto más consumís, más beneficios trae. No hay una cantidad que te pueda decir cuánto hay que consumir. Yo siempre cuento lo mismo. El tema del omega es un tema de relación, omega 6, omega 3. Entonces, por eso hablo siempre del batido. ¿Cuál es la mejor forma de mejorar la relación? Tomar más batido, bajas el omega 6 enormemente. Creo que es la semana que viene la de grasas. Y recomiendo tomar el batido 2 veces al día, mínimo 2 veces al día, pero entiendan que esto no es un medicamento, no hay una recomendación, pero yo les digo lo que hago. Yo el día que menos tomo, tomo 2. Desayuno lo tomo siempre, recuperación deportiva lo tomo siempre y como colación a la tarde, como merienda, lo tomo siempre el batido. Y no quiere decir que no pueda, que no coma otras cosas, sí como, pero generalmente estoy en 3 batidos por día. Para el colon irritable sirve la fibra. El tema del colon irritable tiene mucho que ver también con el tema del estrés y de otras cosas más, ¿no? Pero sí, la alimentación te puede ayudar mucho, la fibra también, el aloe también. ¿Cómo puedo hacerme la costumbre de tomar agua todos los días? Teniendo una botella grande al lado tuyo, o esos bidones que muchos usan, ¿no? De 1,5 litros, de 2 litros, teniendo eso al lado, porque la verdad es que a mí también me pasa a veces, que estoy trabajando, estoy haciendo algo y me cuenta no tomé nada de líquido, hasta que me empieza a doler la cabeza y ahí me acuerdo de que tenía que tomar líquido. ¿A qué me refiero con el agua de filtro? Tengo un filtro bajo mesada, para que el agua no venga con tanto cloro y otras cosas más. Doctor de Chile, me operé una pancreatitis, me recomienda alimentos Herbalife, ya que sí, por supuesto que eso tiene también que ver con el peso y hay que bajar de peso. Y los productos nos van a ayudar. Igual cuando uno toma batido a la noche, y no son 2 horas antes, porque me estás preguntando acá, es mucho más digerible el batido, porque es bebible, se digiere mucho más rápido,
tiene mucho menos calorías que una comida común que a veces uno come de la noche, ¿no? Fibra en el batido de la mañana y de la noche, la fibra siempre hay que ir incrementando de a poco, ¿sí? Para ir acostumbrándose. Pero si estás acostumbrado, sí, puedes tomar a la mañana y a la noche. Y aparte ayuda a generar más saciedad. ¿Cómo puedo bajar el colesterol? Cuanto más batido, proteína, fibra, más te va a ayudar a bajar el colesterol. No lo puedo, no puedo atribuirle una propiedad médica, pero no es una propiedad médica esto. Cuanto más batido tomás, y la fibra, por supuesto, todo el tema del colesterol tiene que ver, pero cuanto más batido con proteína tomás, más va a regular todo el sistema metabólico y menos alimentos, ¿sí?, que generan desbalance metabólico vas a consumir. Una persona con proteinuria puede tomar los productos, depende cuál sea la causa. Si tiene proteinuria porque no tiene insuficiencia renal, tiene algún daño en el riñón que pierde proteína, debería tomar más proteína para reponer esa proteína. Si es por una insuficiencia renal avanzada, que nunca es por la proteína, realmente es por diabetes, hipertensión arterial, en donde a veces no puede filtrar bien, es otra cosa. Pero una proteinuria, por diferentes enfermedades donde la gente pierde más proteína de lo normal, pero el riñón sigue funcionando bien, tiene que consumir más proteína para reponerla. Gracias, gracias, gracias. Bueno, última, ¿cómo para bajar el abdomen? Me cuesta mucho y todas las recomendaciones que damos es más proteína, menos harinas, más agua, actividad física. ¿Qué es la hernia hiatal? Cuando el esfínter que está en el esófago conecta el esófago al estómago, como está un poquito más alto y genera reflujo. Bien, nos vemos la semana que viene. No me acuerdo cuál es. No sé si es grasas la semana que viene, pero igual les voy a avisar. Eh, pero nos vemos la semana que viene. O grasas o nutrición deportiva. Alguna de esas nos va a tocar. Les mando saludos a todos. Gracias por conectarse. Chau, chau.